¿Qué tal? Mi nombre es John Villarreal y en esta oportunidad voy a enseñar a balancear una ecuación por el método de oxidación-reducción. Entonces recordemos que este método se utiliza en ecuaciones que tengan esta característica de que una sustancia se oxide y otra se reduzca, es decir, de que haya ganancia o pérdida de electrones. Y también pues es necesario decir que se usa este método cuando el de simple inspección o tanteo pues no es suficiente. Entonces comenzamos con el video. Observemos aquí la ecuación que queremos balancear. Lo primero que tenemos que hacer es asignar números de oxidación. Veamos por ejemplo el caso de una sustancia que está tal cual se encuentra en la tabla periódica, como es el caso del cobre. El número de oxidación es 0, al igual que moléculas hechas con el mismo elemento, por ejemplo Cl2, Br2, H2, N2, entre otros ejemplos. El número de oxidación es 0, aquí les dejo también algunos elementos. Para el caso del ácido sulfúrico, que lo tenemos aquí, vamos a sacarlo acá, los números de oxidación se sacan muy fácil. Solo hay que recordar que tanto el hidrógeno como el oxígeno tienen unos números de oxidación que son fáciles de memorizar. El hidrógeno es +1 y el oxígeno es -2 en la mayoría de las situaciones. Una vez tenemos eso, tenemos que neutralizar la molécula. ¿Cómo la neutralizamos? Haciendo una sumatoria de cargas. +1 por 2 en el caso del hidrógeno sería +2, mientras que para el oxígeno -2 por 4 daría -8. Aquí podemos ver que las cargas positivas y negativas no se han neutralizado. Esto quiere decir que el azufre debe cumplir esa función y el número de oxidación del azufre es quien va a ayudar a la neutralización. En este caso, por ejemplo, es fácil ver que el azufre es +6. Entonces, +2 más 6 da +8 y -8, 0. Número de oxidación del azufre, +6. Ahora bien, por ejemplo, en moléculas como el sulfato de cobre, este que está aquí, también podemos hacer otra forma para encontrar los números de oxidación. Esto sabiendo que el ion que tenemos aquí, que es el ion sulfato o SO4, todo este es -2. Entonces, para contrarrestar ese -2, necesariamente este cobre debe ser +2. Recordemos algo sobre estos iones. De tanta práctica uno se aprende estas cargas y por eso es fácil asignarlos. Pero sin embargo existen tablas que pueden ayudar para que veamos qué carga tienen todo el ion en conjunto. Yo les voy a dejar una tabla en la descripción del video. Bien, finalmente veamos este. Cada vez que veamos al azufre en una molécula acompañado con otro elemento, llámese hidrógeno, sodio, cobre, el que ustedes quieran, el azufre siempre va a ser -2. Y el resto es simplemente mirar cómo contrarrestar la otra parte de la molécula. Entonces, ya tenemos asignados los números de oxidación. La siguiente parte sería mirar los cambios elemento por elemento desde los reactivos hacia los productos de esos números de oxidación. Veamos entonces. Por ejemplo, el hidrógeno es +1, acá sigue siendo +1, no hay cambio. Pero el azufre, observen que tiene +6 y hay un cambio con este azufre que es -2. Para el caso del azufre, con este azufre que está acá del sulfato de cobre no se tiene en cuenta porque pues no hay cambio, entonces solo se tiene en cuenta con este. Ya sabemos que hay un cambio ahí. Lo mismo pasaría con el cobre, observen que el cobre pasa de 0 a +2. Aquí tenemos nuestras sustancias para balancear la ecuación. Ahora sí, veamos cómo se hace la ganancia o pérdida de electrones. Entonces para el caso del azufre inició en +6 desde los reactivos y terminó en -2, es decir que el azufre ganó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones. Con esta flecha para arriba se simboliza que ganó los 8 electrones. Recuerden que esta recta nos ayuda a ver que si la tendencia del azufre es a ganar electrones, quiere decir que va hacia la izquierda y él es la sustancia que se reduce y por lo tanto el agente oxidante. Ahora bien, en el cobre pasa lo contrario. El cobre pasa de un número de oxidación de 0 a +2, lo que quiere decir que este cobre se va para la derecha, por lo tanto pierde electrones, se oxida y es el agente reductor. ¿Cuántos electrones pierde? 1, 2 electrones, aquí lo señalamos con una flecha para abajo.
Una vez pasa esto, debemos utilizar estos electrones y entrecruzarlos como coeficientes para poder balancear la ecuación. Veamos cómo. Este número 2 va a ir acá, al ácido sulfúrico, y este 8 va a ir acá al cobre. Observemos algo, en esta oportunidad el azufre, por ejemplo, uno inicia ya a balancear por tanteo, el azufre nos dice que tendríamos 2 azufres, pero el problema es que el azufre está en este sector y en este sector. Por lo tanto, pues hay una dificultad. Ahora, acá también podemos observar que hay 8 cobres, pero acá tenemos el cobre en 2 lados. Por lo tanto, se nos hace difícil, pero este problema se lo soluciona fácilmente trasladando esto que está aquí hacia la derecha. Es decir, vamos a empezar el balanceo desde los productos. Entonces, el azufre dijimos que ganaba 8 electrones y el cobre que perdía 2 electrones. En este caso particular, observen que tanto el azufre como el cobre, que hacen parte de la misma molécula, tienen cambios en los números de oxidación. Cuando ocurre esto, se hace una sumatoria de estos electrones, de los ganados y perdidos. Entonces, si tenemos 8 ganados y 2 perdidos, el total de electrones van a ser 6. Y también observamos que el cobre tiene cambio de número de oxidación en esta sustancia. Entonces, para esta sustancia, pues fácilmente se mira que de 0 a 2 ha perdido 2. Una vez hacemos esto, miren que ya hubo un cambio respecto a lo que pasaba acá en los reactivos. Pasamos a hacer el entrecruzamiento de estos electrones para ponerlos como coeficientes. Es decir, este 2 va al sulfuro de cobre, aquí, y este 6 va al sulfato de cobre, aquí. Una vez hacemos esto, el resto es balancear por tanteo, lo cual es muy fácil. Empecemos por el azufre. Por ejemplo, aquí 2 quiere decir que esta molécula está repetida 2 veces, entonces en total vamos a tener 2 azufres. 2 por 1, 2. Y acá vamos a tener 6 azufres. ¿Por qué? Porque este azufre tiene subíndice 1 y 1 por 6, 6. 6 y 2 daría 8, lo que quiere decir que este azufre, que solo es 1, tendría que colocar aquí el número 8. 8 por 1, 8. Vamos con los cobres. En los cobres también observamos que aquí hay 6 cobres y aquí hay 2 cobres. 6 y 2, 8, por lo tanto aquí en este cobre también debería ir un 8. Ahora bien, en los hidrógenos es fácil, miren, esta molécula ahora está repetida 8 veces y el hidrógeno tiene como subíndice 2. Entonces en total hay 8 por 2, 16 hidrógenos. Por lo tanto, acá en los productos debo buscar un número que multiplicado por 2 me dé 16 y ese no es otro que el número 8. 8 por 2, 16. Una vez tenemos esto, ya nos damos cuenta que están asignados todos los subíndices, por lo tanto los oxígenos deben estar balanceados. ¿Cómo podemos comprobar esto? Muy fácil, pues observemos acá, 8 por 4, 32 oxígenos, y acá 6 por 4, 24 oxígenos de esta molécula, y 8 por 1, 8. 24 más 8 da 32, es decir, la molécula ya está balanceada. Solo faltaría un pequeño paso para terminar esta ecuación, y es observar que en este caso los coeficientes todos son pares, lo que quiere decir que se puede simplificar. Simplificarla es importante porque el balanceo debe darse en términos de números enteros lo más sencillos posibles. Entonces, tenemos aquí la ecuación, nos podemos dar cuenta que podemos sacarle la mitad de 8 sería 4 para este, la mitad de 8, 4, la mitad de 2 sería 1, pero no se coloca el 1 porque ya se entiende, la mitad de 6 sería 3 y finalmente la mitad de 8 sería 4. Y de esta manera se ha balanceado la ecuación. Eso es todo por el momento. Cualquier pregunta, con mucho gusto, la pueden colocar en los comentarios o escribirme a mi blog villachen.blogspot.com. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.